El libro del buen amor, sin temor a engaños, es una de las mayores obras de la literatura castellana medieval, una obra que es única en su clase y que ha constituido uno de los mayores campos de combate académico, ya que el libro del arcipreste ha sido uno de los mayores retos a los que los filólogos han tenido que enfrentarse a través de 7 siglos. Esto es debido a que su estudio, como ocurre con las grandes obras, está difuso a nube de perspectivas e interpretaciones que, aunque sea verdad que en algunos casos se complementan, en general tienden a contradecirse. Por ello es memorable cómo filólogos de la talla de Blecua, Bárbaro, Menéndez Pidal, Caromines, Américo Castro, Pablo Trovato, James Josset, Lida de Miquel y, en conclusión, un porrón de gente enfrenta este gran desafío que tiene entre manos. Un desafío que es complicadísimo por multitud de factores que repasaremos en este vídeo desde diferentes perspectivas de la crítica para dar un estudio más rico y completo de una obra tan única y especial como es el libro del buen amor. Es por ello que seguiré este esquema, que aparecerá en la descripción del vídeo con los minutos señalizados por si alguno de los oyentes desea acceder más rápidamente a un contenido o retroceder a un punto anterior. Además que facilitaré las fuentes y los estudios si alguno está interesado o necesita de las mismas para un trabajo académico. Pero bueno, vamos a comenzar con unas generalidades sobre la obra. El libro del arcipreste o libro del buen amor, título propuesto por Menéndez Pidal basándose en distintos pasajes del propio libro, ya que los manuscritos no nos proporcionan un título oficial, es una obra perteneciente al Mester de Clerecía del siglo XIV, formado por más de 1700 estrofas escritas en tetrástrofo monorrimo, es decir, la cuadernavía, clásico verso de la tradición medieval compuesto por 4 versos alejandrinos de origen francés, caracterizados por las 14 sílabas que se dividen en cada verso en 2 estructuras de 7 sílabas como si fueran versos enteros, que reciben el nombre de hemistiquios y por los cuales transcurre entre medias un espacio conocido como cesura que indica una pausa. En general, el libro del arcipreste usa esta métrica, aunque también recoge una considerable cantidad de poemas en arte menor, como romances, coplas, tetrasílabos, hexasílabos, etc., convirtiendo al libro del buen amor en uno de los primeros repertorios líricos en lengua castellana, ya que en la Castilla de la primera mitad del siglo XIV la mayor parte del género poético se escribía en galaico-portugués. Pero bueno, esta amplia composición se mantiene cohesionada a través del hilo conductor que constituye el relato autobiográfico episódico presuntamente ficticio del autor Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Durante todo el transcurso de la obra, el autor emplea diversos materiales como ejemplos a través de fábulas, alegorías, refranes, serranillas, parodias, gozos, etc., que repasaremos primero un desglose general de la obra y posteriormente en un análisis más exhaustivo de algunas de sus partes constituyentes que posean especial interés. Lo que sí que diremos ahora es que el libro del arcipreste es una obra de carácter híbrido que supone uno de los testimonios fundamentales para comprender la cultura castellana medieval, ya que entre sus cuadernas recoge multitud de valores, creencias y el reflejo de una sociedad compleja que enfrenta la convivencia multicultural y los cambios estructurales que conllevarían al surgimiento de los estados modernos en la Europa occidental y específicamente en un reino de Castilla que cada vez veía más cerca el fin de la Reconquista. Por ello, para comenzar a abarcar la obra, vamos a situarla en su contexto histórico, que es el siglo XIV, como indican 2 de los 3 manuscritos conservados de los que hablaremos posteriormente. Específicamente recogen las fechas de 1330 y 1343, fechas en las que reinaba Alfonso X, el Justiciero, aunque este no fue el único rey del siglo, ya que antes de él estuvo los primeros 10 años en el poder Fernando IV, luego vino Alfonso, que fue sucedido por Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III como el último rey del siglo. Centrándonos en la primera mitad, esta estuvo condicionada por la minoría de edad de Fernando y Alfonso, lo que produjo un mayor desorden social e inestabilidad en una época en la que el reino nazarí de Granada aún no había caído. En general, esta época de inestabilidad política y social no parece buen tiempo para el cultivo de las letras, pero aún así, obras como El Conde Lucanor y nuestro querido libro del buen amor vieron la luz. Pero antes de continuar con el hilo narrativo y los diversos estudios alrededor de la obra, debemos tratar la cuestión de su autor, que como casi todo lo relacionado con este libro es una idea de olla filológica que se retroalimenta de las críticas y las interpretaciones. Es por ello que es tan difícil tratar de tener verdades objetivas en cuestiones como esta. Y más de una figura tan enigmática como es Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, del que se teorizó que era el nombre del autor del libro El Buen Amor porque se identifica a sí mismo 2 veces en el libro, en la cuaderna 19 y en la 575. Por lo tanto buscamos un tal Juan Ruiz que fuera arcipreste de Hita durante la primera mitad del siglo XIV, que así dicho en frío no parece tan difícil, pero como ya hemos puesto sobre la mesa, sí lo es, y lo es por tratar de encontrar y tener pruebas que nos confirmen su existencia física en la Castilla de su tiempo. Por ello debemos delimitar mejor la fecha, y es aquí donde entra la disparidad de fechas que nos proporcionan los manuscritos y el problema bibliográfico de estos manuscritos, que para que sea simple y ágil os pondré un esquemita para que sea más accesible. Para empezar poseemos 3 manuscritos que reciben el nombre de S porque procedía de Salamanca, G porque pertenecía a Benito Martínez Gayoso y el T porque pertenecía a la Catedral de Toledo. Estos manuscritos difieren entre sí en las fechas de conclusión del libro y en el contenido de los mismos, ya que el S es más completo que el T y el G.
Pero bueno, el tema es que el manuscrito T dice que fue acabado en 1330 y el S nos indica que en 1343, mientras que el tercer manuscrito no nos indica fecha. Pero aún así la crítica dedujo y en general mantiene que como el G presenta las mismas lagunas que el T en algunos pasajes, sería lógico pensar que ambos provienen de un estado primitivo de la obra, mientras que el S, por lo tanto, da a pensar una redacción posterior en las que se añadirían las partes exclusivas de S. Lo que nos dejaría con que los tres manuscritos provienen de un manuscrito común llamado Arquetipo, del que desconocemos si estaría fechado en 1330, aunque es probable. Yo frente a esto me inclino más por coger este esquema que es el propuesto por Trovato, en el que muestra cómo de la redacción original de 1330 sale el arquetipo del que a través de otras copias nace el archiarquetipo que hereda lo inconcluso del arquetipo a los manuscritos T y G, mientras que el S añade el arquetipo a las adiciones que hace Juan Ruiz en 1343, lo cual me parece bastante lógico y coherente y funcional para este vídeo, porque si nos ponemos a hablar de que en la copla 1649 hay un paralelismo entre el G y el S que no se explica bien porque bla 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 bla, nos morimos todos tratando de seguir lo que dice la crítica. Pero en fin, el tema es conseguir una datación que nos permita confirmar la identidad del autor Juan Ruiz como confirma el copista del manuscrito S años después de la finalización del libro. Este es el libro de Arcipreste de Hita, el cual compuso siendo preso por mandato del cardenal Don Sil, arzobispo de Toledo, lo cual se relaciona con una mención a este mismo arzobispo presente en el propio libro del Buen Amor, específicamente en la cuaderna 1690. Allá en Talavera, en las calendas de abril, llegadas son las cartas del arzobispo Don Gil, que fue arzobispo de 1337 hasta 1350. Aunque estas rotundas confirmaciones no han dejado de ser impedimento para que los estudiosos desde la segunda mitad del siglo XVIII presenten dudas sobre la veracidad de Juan Ruiz, del que decían que podía ser una atribución fingida, un seudónimo para ocultar su verdadera identidad, aunque hoy en día la crítica ha desestimado estas teorías dejándolas en una minoría más marginal que realista, debido a que desde 1985 Francisco J. Hernández, un distinguido profesor universitario, investigador y miembro de la Real Academia de Historia, localizó entre la documentación perteneciente al arzobispado de Toledo la existencia de un personaje histórico llamado Juan Ruiz que ocupaba el cargo de arcipreste de Hita en 1330. Este documento es un laudo entre la Cofradía de Clérigos de Madrid y el Arzobispado de Toledo, en el que comparecen en Alcalá de Henares 10 testigos, entre los que se encuentra él, Venerabilus Johanne Goderici, arcipresbítero de Hita. Este documento de naturaleza estrictamente administrativa, jurídica y no literaria confirma la existencia real de Juan Ruiz, hecho avalado por la mayor parte de la crítica. Pero aún así, ¿qué podemos sacar en claro de su vida? Pues a través de la historia sus huellas fueron borradas con el paso del tiempo, pero su libro no. Así que ahora debemos ver qué es lo que nos dice el libro sobre su creador, que no es abundante, pero a través de las cientos de lecturas exhaustivas de los críticos nos han permitido ver a través del tiempo y las cuadernas la figura de un Juan Ruiz que nos dice en la cuaderna 1510 de su libro: «Filla mucho vos saluda uno que es de Alcalá». Así que podemos deducir que es de Alcalá, seguramente Alcalá de Henares por sus cercanos 50 kilómetros de Hita, localidad donde ejerce como arcipreste. Pero esto no puede ser tan fácil, y como ya viene ocurriendo reiteradas veces en tierras castellano-manchegas o españolas en general, nos surge la clásica disputa entre puebluchos por quedarse la atribución de un personaje literario, como ocurre con todas esas localidades que afirman ser ese lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiere acordarse Cervantes, que en esos casos son Campo de Criptana, Consuegra, Masía del Alba, Mota del Cuervo, etc. Y en este caso nuestro arcipreste está entre Alcalá de Henares, en la actual Comunidad de Madrid, y Alcalá la Real, en Jaén, donde nace la teoría de Juan Ruiz de Cisneros, del que hablaremos después. Por lo tanto, en general, se da el supuesto de que Juan Ruiz era natural de Alcalá de Henares, pero se instaló en Hita tras terminar de cursar sus estudios, y ya depende a quién le preguntes, los cursó en Toledo, en Hita, en Alcalá de Henares o en alguna localidad de la zona. Aunque yo personalmente me inclino por Alcalá de Henares, ya que las teorías, las líneas de investigación que afirman que estudió en el Studium Generale de Alcalá de Henares me parecen las más interesantes y plausibles incluso frente a la educación en Toledo. Pero antes vamos a explicar qué es el Studium Generale, al que podríamos llamar como el antecedente más antiguo de la Universidad Complutense de Madrid. El Studium Generale fue la institución de la que surgieron las primeras universidades. Esto debido a que en la época existían las escuelas monásticas y escuelas catedralicias, estas eran para la formación del clero, lo que producía un vacío en las personas que no pertenecían a la iglesia que querían instruirse. Es por ello que con el tiempo terminaron acudiendo a estas escuelas estas personas, lo que llevó a que se les nombrara a estas escuelas como forma de reconocimiento Studium Generale, un título que solo podían otorgar los emperadores, papas y reyes que tomaban bajo su mecenazgo estas instituciones. En ellas enseñaba una formación superior en la que entraba el trivium y el quadrivium, que eran más o menos para entendernos como las letras y las ciencias. El trivium tenía como asignaturas la gramática, la dialéctica y la retórica, mientras que el quadrivium tenía la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Pero lo más importante que definió el Studium Generale como precursor de la universidad no fue su rudimentario plan de estudios, su acceso más generalizado o sus subvenciones, sino el propio intercambio cultural entre los diferentes maestros de las materias que se desplazaban para compartir conocimientos que ayudasen a la búsqueda del saber.
Y esto mismo ocurría en la Castilla bajomedieval, en la que debido al creciente vida urbana que se comenzaba a dar en unas ciudades, se comenzaron a fundar estos studium generale, como es el caso de Alcalá, que se convirtió en un núcleo comercial de transacciones favorecido por las ferias. Es por este motivo que el rey Sancho IV en 1293 otorgó la licencia al arzobispo de Toledo, Gonzalo García Gaudiel, para crear este estudio en generales siguiendo el ejemplo que existía ya en Valladolid desde 1241. Más tarde esta institución fue refundada por un propio estudiante de la misma, el cardenal Cisneros, en el siglo XV, creando el Colegio Complutense de Alcalá, que posteriormente, en el siglo XIX, sufrió un declive en el que se incorporan los estudios de Alcalá a la recién creada Universidad Central de Madrid, que sería renombrada en 1970 como Universidad Complutense de Madrid. Pero bueno, que nos hemos desviado mucho del tema principal, porque aquí lo más importante es que la Complutense la fundó un toledano con sus lo más importante. Pero en fin, el caso es que se teoriza que Juan Ruiz fue uno de los primeros estudiantes del Studium Generale de Alcalá. Esto debido a su vasto conocimiento de las disciplinas fundamentales, el trivium y el quadrivium, que demuestra en su libro, unido con su conocimiento filosófico del que hablaremos cuando entremos en el análisis, y su conocimiento jurídico presente en fábulas como la de Don Simio, alcalde de Bujía, que nos hacen ver que el arcipreste tuvo acceso a esta formación. Aunque esto siempre ha estado bajo el debate de la crítica debido a que el propio Juan Ruiz en su libro se presenta como escolar mucho rudoso, ni maestro ni doctor, lo cual tiene coherencia ya que no se menciona el título académico que debería poseer Juan Ruiz en la obra, ni se conservan documentos académicos históricos que confirmen su educación, lo cual era habitual en su época. Ante esto la crítica ha argumentado que esta declaración debe entenderse como una estrategia retórica dentro de la pseudobiografía para establecer una cercanía ficticia con el lector. Además que se encuentra dentro del tópico de la falsa modestia tan común en la época, ya que lejos de mostrarse como un ignorante, él en su libro muestra su autoridad en torno a temas como sus conocimientos sobre Ovidio. Don Amor a Ovidio leyó en la escuela, lo que sugiere su paso por la Escuela de Artes, lo que también reforzaría su notoriedad para estar en la lista de testigos en el documento que ratifica su existencia histórica. En todo caso, esto nos da más pistas para deducir su origen. El arcipreste no debió de pertenecer a ninguna familia nobiliaria de la Alcarria, porque si no habría habido mayor documentación que lo hubiera datado históricamente antes. Pero aún así, Juan Ruiz debió de pertenecer a una clase privilegiada, porque si no, no se explica cómo pudo ascender arcipreste en una ciudad como Alcalá. Por ello debió de haber nacido en una familia de caballeros ciudadanos o pujantes comerciantes, clase que se había consolidado al hacerse Alcalá una ciudad ferial. Es por estas razones que se defiende la teoría de Juan Ruiz natural de Alcalá de Henares, que termina su obra en 1343, hecho que tendría bastante sentido y que coge más fuerza por una observación de Plácido Ballesteros, crítico del que he escogido parte de sus estudios para la biografía. Y es que el libro debió de componerse antes de 1348, año en el que la peste llega a la península, ya que no se explica que no hubiese ninguna mención a la gran epidemia que acabó con más de un tercio de la población en sus datos más optimistas. Vale, pero entonces, ¿qué ocurre? Porque esto suena muy plausible. ¿Qué es lo que hace que exista esta otra teoría? ¿Por qué existe Juan Ruiz de Cisneros? Que parece no tener tanto sentido ya que Alcalá la Real está en Jaén, entonces Benzaide, todavía territorio árabe. Esta teoría fue propuesta por primera vez por los reconocidos medievalistas Emilio Sáez y José Trench en el Congreso del año 1972 sobre el arcipreste de Hita, los cuales documentaron parte de su biografía a través de una investigación de más de 7 años movidos por la sospecha propuesta por Criado de Val, de que el arcipreste de Hita fuera uno de los familiares del cardenal Don Gil de Albornoz. Es en estos estudios cuando ubican a Juan Ruiz de Cisneros, nacido en 1295, como hijo de Arias González de Cisneros, un rico hombre palentino que había caído prisionero en una batalla contra los musulmanes. Durante su cautiverio, el rey musulmán le permitió convivir con una cristiana cautiva con la que tendría 6 hijos, entre ellos este Juan Ruiz. Más tarde de la liberación de la familia de cautivos en 1305, poseemos un documento del 1312 en el que el Papa Clemente V se dirige a los hijos, a los que en resumidas cuentas les quita su legitimidad debido a la sangre derramada por sus antepasados en defensa de la fe cristiana. Es entre estos años cuando se pasaron a vivir a Singueza, donde su tío era obispo. Posteriormente se casó con Mencia de Padilla, con la que tendría 3 hijos, entre ellos Mencia de Cisneros, abuela de Íñigo López de Mendoza, el primer marqués de Santillana. Después, Juan Ruiz de Cisneros se convirtió en abad del monasterio de Santa Leocaldia en Toledo, y en 1329 se convierte en canónigo de la Catedral de Toledo. A partir de este momento estaría vinculado directamente con el arzobispo Don Gil de Albornoz, al que acompañó en sus misiones diplomáticas a Aviñón, París y Roma, en 1364, en 37 y en el 42, lo que refuerza la crítica de que el autor del libro del Buen Amor debía de ser un experto canonista que había visto mundo y que conoce la realidad cultural medieval mejor que nadie, un perfil contrario al clérigo rural ajuglarado al que la crítica incauta creyó por mucho tiempo.
Esta posición tuvo varios seguidores como Criado de Val, Márquez Villanueva, Alan de Germont, Carmen Juan, Francisco Toro Ceballos, aunque la inesperada muerte de sus descubridores en un accidente de tráfico y por cáncer impidió que sus investigaciones siguieran su curso. Y para desgracia de la crítica, el propio hijo de Emilio Sáez, Carlos Sáez, interesado en seguir las investigaciones de su padre, terminó muriendo de la misma enfermedad que se había llevado en la vida del compañero de su padre años atrás, no sin antes ceder el material de investigación a la Biblioteca Pública de Alcalá la Real para continuar esta línea de investigación. Pero bueno, esta teoría se ha apoyado en las lagunas de otros planteamientos y en encontrar en el propio libro Arcipreste pistas que ubiquen a Juan Ruiz de Cisneros. Algunas de estas pistas son la posible alusión al castillo de la Mota en la cuaderna 1229, que Juan Ruiz en su obra se presente viudo, coincidiendo con el precoz fallecimiento de Mencia de Padilla, la propia mención a Italia que se hace en la cuaderna 493, lugar que visitó en varias ocasiones según la teoría. También un argumento que se usa a favor de esta teoría es en contra del hallazgo del documento de la Catedral de Toledo, donde aparece Juan Ruiz, que se usa por una parte de la crítica para desestimar esta línea, pero que terminan usando los partidarios de Juan Ruiz de Cisneros argumentando que es inconsistente, ya que solo aparece en ese documento, cuando también debería haber aparecido en los sínodos de 1330, el 32, 36. Sobre esto, algunos partidarios dicen que fue una designación puntual para acabar una vieja disputa entre los clérigos de Madrid y el arzobispado de Toledo. Pero bueno, al final de esto solo tenemos suposiciones y nos estamos alargando mucho más de lo esperado en una mera biografía, así que vamos a pasar ya con su obra. Para la mayoría de los lectores, el libro del Buen Amor resulta una lectura difícil, ya que frente a nuestros modelos narrativos más íntegros en conjunto y mejor cohesionados, tendemos a perdernos más rápidamente en el hilo narrativo episódico. Además que no es precisamente fácil seguir la lectura con los repetidos cambios de registros que hace Juan Ruiz, de lo oculto a lo popular, de lo profano a lo sagrado, lo que sigue ayudando a perderte en la lectura, a obligarte a releer una o dos veces más. Y eso si estás familiarizado con el castellano medieval, si no, bastante duro, la verdad. Por ello, si alguien sigue viendo este vídeo tras tragarse la pedazo de introducción que he hecho, podrá disfrutar de esta exposición del hilo narrativo de la obra, seguido posteriormente de los análisis específicos de ciertos temas. La obra comienza con una oración en la que Juan Ruiz, que se presentará a continuación, pide fuerza a Dios y a la Virgen para que le ayuden a poder completar el libro que tiene entre manos. Más tarde intenta conquistar a 3 mujeres, obviamente una por una, y todo le sale mal, porque no sabe ligar, o porque su compañero se la quita, o porque le rechaza. Posteriormente seguimos con una extensa conversación entre Don Amor, la personificación del amor, y el arcipreste, en la que hablan de manera muy sigma macho alfa lobo espalda plateada de la psicología femenina y las 10 reglas de la atracción, no sin antes decir todos los pecados capitales y una fabulita para añadir contexto, que yo no sé qué obsesión tiene la literatura de esta época con los pecados capitales. Pero bueno, en fin. Más adelante se enamora de una viuda con la que gracias a su trotaconventos de confianza consigue gozar. Esta es Doña Andrina, con la que terminará casándose. Y es en esta parte en la que sin comerlo ni beberlo la narración sigue, pero descubrimos que ahora somos un tal Melón Ortiz, y que era todo un ejemplo para el lector pero que la trama continúa. Una cosa muy extraña. Pero bueno, sigue la trama con que Juan Ruiz se queda sin amor, por ello se vuelve a enamorar de otra mujer joven que la consigue gracias a su trotaconventos, pero que trágicamente muere. Tras esto el protagonista comenzará su viaje a la Sierra de Guadarrama, en el que se encontrará con diferentes serranas que pretenderán abusarle sexualmente. Tras superar estos intentos de violación, dice unas cánticas a la Virgen que nunca falte, y luego llega a Burgos en Jueves Lardero, donde recibe una carta ordenada de divulgación del pleito entre Doña Cuaresma y Don Carnal, en el que al final gana Doña Cuaresma y se va de peregrinación a Jerusalén por la cara. Más tarde en Pascuas todos salen a recibir a Don Amor, diciéndole que se alojen en sus casas, a lo que Juan Ruiz se ofrece también. Al final el Don Amor se va a un prado y pone una megatienda de campaña. Al día siguiente le cuenta sus historias por España al arcipreste y se vuelven para Alcalá, lugar en el que Juan Ruiz vuelve a pedir a su trotaconventos que le ayude a conseguir una pareja. Así que enamora de otra pero le rechaza. Consigue a otra que parece que sí pero al final no. Por ello la trotaconventos le aconseja que se vaya con una monja que es lo más seguro. Así que elige a Doña Garzona, que tras muchas vacilaciones termina diciendo que sí pero lastimosamente muere a los 2 meses. Entonces, para aliviar el dolor del arcipreste, la trotaconventos le busca una mora que termina pasando de él. Luego tenemos muchas cánticas de relleno y de repente nos enteramos de que ha muerto la trotaconventos. Juan Ruiz se pone mal y hace un funeral. Luego viene otra tramita que recuerdo que era un poco absurda y se acaba la obra con unas cánticas dedicadas a la Virgen y la famosa cántica de los clérigos de Talavera. Y bueno, y este es el extraño y esperpéntico hilo narrativo, disgresor y abrupto, imprevisible y complejo, que como ya he dicho se nos hace extraño de leer. Sobre todo porque las obras maestras que han transformado el curso de la literatura, normalmente a través de una sintetización de múltiples géneros y especies literarias, se han terminado presentando como una obra nueva que crea escuela, como podemos ver con claridad en el Quijote.
Por ello, lo anómalo del libro del buen amor es no haber consolidado un género, habiendo hecho el mismo procedimiento de sintetización, ya que, aunque fue un libro bien conocido en su tiempo, solo llegó a ser influyente en la literatura de los siglos XIV y XV. Pero bueno, posiblemente el libro del arcipreste es la obra en la que confluyen todas o casi todas las tradiciones literarias medievales, y esto es algo demostrable ya que poseemos las fuentes de muchos de los pasajes. Por ejemplo, la oración inicial procede de la liturgia y su prólogo del sermón. Las fábulas, de las que hablaremos luego, provienen de Esopo y Fedro. Lo relacionado con Don Amor proviene del arte de amar de Ovidio. El episodio de Doña Andrina proviene de la comedia elegíaca Pampilus de Amore, obra anónima que también se atribuyó a Ovidio. La parodia de las horas y la sátira contra los clérigos de Talavera proviene de los textos latinos de corte goliárquico, etc. E incluso también es verdad que hay mucho contenido perdido, mucho en los media, de tradiciones medievales que se sabe que existieron porque se recogen en el libro del buen amor. Entonces podemos determinar de manera muy obvia el gusto de Juan Ruiz por la variedad, que a través de tantas incorporaciones y una cantidad de géneros menores tan numeroso que se constituye por fábulas, cuentos, sentencias bíblicas, refranes, alabanzas, etc., han terminado otorgando a la obra este carácter fragmentario. Pero eso no es algo estrictamente malo, y viene de que en la época los escolares usaban sus conocimientos adquiridos en el Trivium para elaborar ejemplos mediante el amplificatio de refranes y sentencias, ya que el cuento era la manera más sencilla y útil para argumentar un silogismo, sobre todo en la predicación. Esto llevó a la creación de un género menor que podía funcionar tanto suelto como integrado en un conjunto mayor, como ocurre en el libro del buen amor. Y esto es muy importante de relacionar, ya que en la Edad Media mucha literatura es didáctica, pero a su vez tiene una intención de deleitar también, cosa que se ilustra muy bien con la metáfora de la píldora azucarada, metáfora que explica que para que la enseñanza sea efectiva debe combinarse con el atractivo y con el disfrute del aprendizaje. En resumidas cuentas, el tópico del docere et delectare, que tanto se ha atribuido al poeta romano Horacio y ya yéndonos más al medievo, está presente de forma explícita en el prólogo del libro de los ejemplos del conde Lucanor y Patronio o en los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Aunque creo que ahí no está exactamente la metáfora, en su prólogo deja esa misma idea. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que el producto híbrido que es el libro del arcipreste es en definitiva una obra que posee un marcado fin didáctico, adornado, caramelizado para resultar gustoso a través del ingenio poético de un arcipreste que, como hizo Gonzalo de Berceo, se preocupó, tuvo la intención, quiso elaborar contenidos didácticos para el pueblo. O sea, al final Juan Ruiz es como el clásico profe que hace memes para llegar mejor a su alumnado, lo cual no deja de ser el docere delectare, lo cual me falta bastante a mí, porque aunque en persona soy diferente, es como que mis vídeos son muy tostón. Yo creo que en este punto del vídeo ya no me ve nadie. Pero da igual. Volviendo al tema de los ejemplos como géneros menores de los que hablé antes, tenemos que aunque parezca explicarse la estructura del libro del buen amor a través de la organización y la cohesión, esto es algo discutido por la crítica, ya que la sarta de episodios amorosos que se articulan unitariamente a través del yo protagonista es algo extraña en la Castilla del XIV. Diría yo que lo más parecido a esa estructura del yo protagonista sería el conde Lucanor, aunque se compuso entre 1331 y 1335, así que posiblemente fuera influenciado. Pero bueno. En fin, que aquí la crítica discute por el relato de los 14 casos de amor del arcipreste, que aunque no se relaten todos con la misma proporción ni se sucedan continuamente, tienen esa unidad del protagonista Juan Ruiz. Y claro, es porque se desconoce de dónde proviene esta cadena de fábulas y cuentos que sigue al arcipreste en toda su obra. Algunos críticos, movidos por la influencia de la cuentística oriental, introducida en la península ibérica con las colecciones como el Kalila Dimna o el Sendeva, han terminado relacionando el libro del buen amor, por ejemplo, con la literatura árabe, como es el caso de Américo Castro, que lo veía como una fusión mudéjar, especialmente por la presencia del peculiar hilo conductor que relacionaba con el collar de la paloma, obra de Ibn Haytham que reflexiona sobre la verdadera esencia del amor. Sin embargo, esto no es muy aceptado por algo que comentaremos ahora, pero antes, otra de las líneas que investigó la crítica fueron las que relacionan la obra con el género de las Makamat, obras de cuentística hispanohebrea. Libros como las enseñanzas delitables de Sefer Seisum o el libro de las delicias como propone Lida de Miquel explican bastante bien el hilo narrativo, e incluso los temas, ya que se habla de la astrología, la crítica al vino, etc. Aunque en general la crítica descarta las opiniones de Castro y Lida de Miquel porque sin querer desestimar que existió la convivencia durante siglos de diferentes culturas en la península, era improbable que Juan Ruiz leyera árabe o hebreo, aunque use léxico morisco en su libro, ya que no era algo raro porque existían muchas comunidades mudéjares en los alrededores de Ita y en toda la península, vaya. Lo más tradicionalmente correcto y acertado por la crítica, gracias a los posteriores trabajos de investigación como los de Francisco Rico, es que la estructura del libro del buen amor se puede explicar desde la conjunción de las tradiciones literarias occidentales sin necesidad de acudir a las Makamat. Hoy en día esta rama de la crítica sostiene que deriva de la lección medieval del Ovidio retórico, el Ars Amatoria, Remedia Amoris y Amores, además de los numerosos textos apócrifos que siguen el hilo de los anteriores. Se dice que específicamente en uno de sus derivados, el de Betula, halló Juan Ruiz el modelo inspirador para su obra.
Esto se justifica, aparte de por el parecido, porque para un escolar medieval era algo posible de conocer, ya que incluso existen textos de carácter académico que recomiendan su lectura y también, como hemos dicho antes, Juan Ruiz en su propia obra afirma que leyó a Ovidio. Y pues nada, es de esta manera que la crítica argumenta el origen de la estructura. Ahora vamos a continuar dando énfasis a partes más específicas del libro, pero antes vamos a responder una pregunta que incluso podría haberse elaborado antes. ¿Qué es el buen amor? ¿En qué consiste? Porque para nosotros, personas del siglo XXI, el buen amor suena a la estabilidad con la pareja, el disfrute, la fidelidad o a un anuncio de un gurú que promete la frase que vuelve irresistible a un hombre, o yo qué sé, terapia psicológica en pareja. Pero bueno, esto claro desde nuestro tiempo, para un eclesiástico del siglo XIV la cosa es muy diferente. Como ya hemos dicho, Menéndez Pidal llama el libro del arcipreste el libro del buen amor porque el propio Juan Ruiz le pide a Dios que le ayude a hacer un libro del buen amor. Pero claro, hay un problema que radica en la misma definición del buen amor, y es que Juan Ruiz no da un significado unívoco como indica Gonzalo Sobejano. El arcipreste usa el buen amor como amor a Dios, amor humano valioso, la buena voluntad, y en otros casos el significado es ambiguo. Esto resulta confuso en un primer vistazo, sin embargo podemos ver mejor su significado si lo contrastamos con su antónimo, el mal amor, el amor loco, que es desordenado, mundano y que coloca los bienes terrenales por encima de lo divino. Con esto podemos ordenar mejor la cuestión del amor que se va elaborando en la Edad Media y que influenciaría a autores como Alfonso Martínez de Toledo, el arcipreste de Talavera, en su obra El Corbacho, a la que cariñosamente llamo el libro del mal amor. Pero a lo que vamos. En este tiempo, debido a la influencia del pensamiento filosófico de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, se consolida la distinción entre los diferentes tipos de amor, el bueno y el malo, que funcionan como opuestos, como es obvio. Entonces el buen amor es aquel que se acerca a Dios, mientras que el mal amor es el que se acerca a lo terrenal, como hemos dicho antes. Sin embargo, Juan Ruiz nos dice que el buen amor también es el amor humano valioso, y esto claro se explica mediante la idea de que el buen amor requiere de la inteligencia, debido a que esa inteligencia requiere de la voluntad racional, del recto entendimiento. No basta solo consentir, sino que hay que discernir racionalmente para elegir bien. Y este racionamiento está en el camino de Dios porque precisamente San Agustín ve que la conciencia es una especie de presencia interior de Dios. Aunque esto no significa que cuando actúas mal es porque Dios así lo quiere, sino porque usas mal tu libre albedrío. Esta idea no deja sino de retroalimentarse con matices por la visión de Tomás de Aquino, el cual, aunque no cree que la conciencia es la presencia interior de Dios, sí que cree que la conciencia es la razón práctica que se inclina naturalmente al bien, que sería Dios, porque claro, Dios es amor, Dios es bueno, por ello estamos inclinados a obrar bien. Es por esto que mediante este razonamiento se explica que si el amor es bueno debe de ser racional, lo cual es una idea que me parece bastante acertada. El buen querer requiere de inteligencia, de un razonamiento que proviene de la filosofía de Platón, el cual es el antecesor filosófico del razonamiento. Él explica en su diálogo Fedro la alegoría del carro alado, en el que la auriga, que es el conductor del carro, controla dos caballos que representan la parte racional del alma y la irracional. Por ello, mediante la buena guía de la auriga a través del intelecto, le permitirá dirigir bien. Al igual que mediante la inteligencia se dirige el amor por los buenos caminos que debido a la atracción católica llevan precisamente a Dios como era esperable. Sin embargo, el problema del amor en el medievo recae en que el llamado loco amor estaba de moda debido al amor cortés, que es profundamente mundano e irracional, por no hablar de las herejías de alzar a la mujer a la figura de un dios. Es por culpa de esta moda y su sobreexplotación que desarrollaron en gran parte los cortesanos, los cuales ensalzaron la figura de la mujer de tal forma que ocasionó la consagración de lo contrario, el origen de la literatura misógina en castellano, comenzando con El Corbacho como la primera gran obra. Aunque claro, hubo más factores que llevaron a esto, como el hecho de que hubiera una reina como Isabel I. Pero bueno, el Corbacho viene a condenar y menospreciar este amor idealizado, que según el arcipreste Talavera lleva al pecado y a la degradación moral. El loco amor reniega de la fe, rompe los 10 mandamientos y comete los 7 pecados capitales. Por ello las únicas alternativas son o la abstención o el matrimonio. Y todo esto mientras se mete con las mujeres porque ya estaba harto de tanto progre como Álvaro de Luna, Diego de Valera o Alonso de Cartagena que saltaban la superioridad de la mujer. O sea, what the fuck, ¿qué hacéis hombres traicionando a los vuestros? Es por ello que se denigra al hombre que cae en el engaño de la mujer, como dice él, ya que su belleza es engañosa, es capciosa, es celosa, etc. Y todo esto dicho en tono sermón con rasgos de cierta oralidad, como si fuera tu cuñado en la barra del bar. Frente a esto, el arcipreste de Hita, que es más de un siglo anterior, nos deja sus ejemplos por los cuales seremos nosotros los que juzgaremos, lo cual se agradece. Pero bueno, en fin, vamos a entrar ya en partes más específicas. Así que, como dijimos anteriormente, el libro del buen amor es un producto híbrido que encierra múltiples tradiciones y las cohesiona de tal manera que obtenemos ese producto híbrido tan sorprendente, que nos sirve como el mayor espejo cultural de la Castilla del siglo XIV y de la Edad Media en general.
así que vamos a hablar de la cultura castellana. Pero antes de todo voy a comenzar haciendo una pequeña crítica, que no es nada malo, a un comentario de Sebastián Porrini, profesor y partícipe en el podcast de La Última Página, una persona a la que valoro mucho por sus conocimientos y porque soy seguidor de su canal. Y como es habitual, antes de ponerte a hablar de cualquier tema, vas a ver lo que otros han dicho sobre ese mismo tema, razón por la cual pues he estado leyendo crítica desde diferentes perspectivas y análisis, y por la cual también, como es natural, he ido a ver su vídeo, no tanto como una manera de apropiarme de sus conocimientos, sino para ampliar aún más mi visión con aquello que otros han dicho del mismo tema, al igual que hice con el vídeo de Jorge Manrique, pero siempre no queriendo chocar entre perspectivas porque si no sería muy aburrido. El caso es que hubo una cosa que dijo Sebastián con la que no estoy muy de acuerdo, y lo hace en su vídeo sobre el libro del buen amor en el minuto 19 con 35 segundos, en el que dice: Totalmente, ese es el tema. Es que la Edad Media no hacía diferencia entre cultura popular y cultura elevada. No hay diferencia. Eso es un concepto que va a venir después, va a venir con el Renacimiento. La cultura medieval es una. Por lo tanto, cuando uno ve el libro de Buen Amor, lo nota claramente. Es todo. Y claro, yo desde el cariño encuentro esta postura como incoherente. O sea, no le veo el sentido de decir que es el Renacimiento cuando empieza, aunque hubiese habido en el Renacimiento ese renacer del que se habla por los textos clásicos y la cultura. Creo más bien, o me aventuraría a decir, que la diferencia entre la cultura élite y popular empezó muchos siglos antes, y en la Edad Media existía esa cultura erudita. Afirmar que existía esa homogeneidad cultural me parece falaz. Lo que sí que aceptaría es lo destacablemente bien que integra Juan Ruiz la cultura en su libro, de tal manera que adopta una forma muy homogénea. Pero que esta afirmación no es realista, primero porque existía una alta cultura, que era ciertamente muy élite, ya que se difundía a través del latín, lengua culta de la difusión de los textos clásicos a la que mayoritariamente podían acceder los eclesiásticos, realidad muy diferente a la que tenía el pueblo llano, que permanecía inculto, sin educación. Por ello existía una población que tenía acceso a obras de autores como Sófocles, Fedro, Ovidio, etc., además de las traducciones de la literatura oriental al latín, mientras que el pueblo tenía los cantares y los romances que les llegaban por medio de los trovadores, los refranes, etc., porque la mayoría no sabía ni leer. O bueno, a lo mejor se estaba refiriendo a que no existía esa postura elitista del que sabe más que se cree mejor, pero aún así es que no es verdad tampoco. Como dice en el libro de Alexandre, casi al comienzo de la famosa cuaderna: Mester traigo fermoso, non es de joglaría, mester es sin pecado, caes de clerecía. Fablar curso rimado por la cuaderna vía, a sílabas contadas, caes gran maestría. Básicamente se está desligando su autor de lo que hacían los juglares, diciendo: yo soy mejor que los otros porque yo cuento rimas, yo sé hacer poesía de verdad, la cuaderna vía manda, fuc l'octosílabo. O incluso también tenemos como ejemplo el tópico de la falsa modestia que usa Juan Ruiz para acercarse a los lectores. Pero que, en fin, actitudes como la de don Juan Manuel en su prólogo, cuando se muestra como: sí, yo he leído mucho y me sentía generoso, así que decidí escribir este libro de la mejor manera que sabía porque sé mucho, soy muy listo, pues a alguno de los oyentes le da por aprender algo. Pero bueno, para que sea esto algo más específico, vamos a concretar qué aspectos responden a cada cultura. Por ello, para empezar, las tradiciones populares implícitas en el libro del buen amor, tenemos las referencias a las costumbres, las creencias, la música, el juego, las danzas populares y las tradiciones orales. Estas alusiones nos dan la idea, nos ayudan a ver la sociedad medieval, además de que el toque irreverente del libro nos recuerda a la poesía goliardesca, a los goliardos, que eran clérigos vagantes de los siglos XII y XIII, quienes gracias a su formación podían usar géneros como la música sacra y subvertirlos para acercarse al pueblo, lo cual desafiaba las normas sociales de la época, lo cual se relaciona con el trabajo de Juan Ruiz, que modifica varios pasajes, parodia las horas con los caballeros y joder, pues se subvierte al mismo, ya que se presenta un Juan Ruiz cómico, burlesco, desenfadado, como por ejemplo cuando dice que como nació bajo el signo de Venus es por naturaleza amador de dueñas, lo cual, bueno, sí, se puede refutar y yo puedo contraargumentar con los argumentos del Corbacho, cuarta parte, capítulos 1 y 2, de los que no voy a hablar, pero pueden consultar si están interesados. El tema es que Juan Ruiz se usa a sí mismo, se parodia en su libro para dar a enseñar lecciones morales sobre los peligros del loco amor. Gracias a su condición de escolar puede subvertir textos y subvertir a su persona en el yo poético a modo de discurso retórico. Mientras tanto, existe también en su libro unos testimonios que nos confirman el conocimiento profundo y culto de la tradición literaria precedente que poseía Juan Ruiz. Por ejemplo, el amor cortés.
La idealización de la figura femenina, como podemos ver en el pasaje en el que Juan Ruiz vislumbra a doña Andrina, un pasaje muy especial que nos deja ver la poca poesía amorosa que dejó el arcipreste, frente a la satírica, más común en su libro. Pero bueno, también posee el libro influencia de la poesía galaico-portuguesa, las cánticas. Esto se ve en los paralelismos, estribillos, la musicalidad, y esto es muy fácil de ver, ya que si no habría sido muy difícil que Juan Ruiz hubiera podido hacer tan amplio poemario, dominando versos como el octosílabo, alejandrino, las coplas, etc. en castellano, cuando tradicionalmente la poesía se hacía en galaico-portugués. Tuvo que haber tenido estas influencias. También en el libro posee ejemplos, la mayoría, como vamos a ver luego, provienen de la tradición grecolatina, lo que los hacía inaccesibles. Ya por último, algo que es una novedad es el acceso a los textos bíblicos y a la teología cristiana, a la filosofía, de la que hablaremos a continuación. Al final, el libro del buen amor destaca por haber sabido integrar las dos dimensiones culturales, lo que lo ha consagrado como el producto híbrido del que tanto hemos hablado, que combina la literatura clerical y juglaresca, como ya hizo Gonzalo de Berceo anteriormente, dándonos un vehículo de enseñanza y de entretenimiento que oscila entre la moralización cristiana y la exaltación del loco amor. Y bueno, como ya viene siendo habitual cuando sueltas el rollazo, cuando hablas mucho tiempo de un tema como es el caso, terminas volviendo atrás, no tanto por volver a tratar los mismos temas, sino porque unas partes están relacionadas con otras, como es esta que está vinculada a la parte del buen amor, aunque añadiré más información y no me detendré en lo que ya hemos dicho. Por esto tenemos que entender que el concepto del buen amor funciona como una lucha de contrarios, una dinámica que puede provenir de Heráclito, aunque es más probable que sea de Platón. Esta lucha se ve precisamente en la disputa entre Don Carnal y Doña Cuaresma, en el que el sentido filosófico del ejemplo recae en la idea platónica del dualismo antropológico, cuerpo-alma. Esto debido a que en su filosofía la unión entre estas es accidental. El alma, que sería la aspiración a lo divino, necesita purificarse para llegar a la verdadera realidad, que serían las ideas en la filosofía platónica y Dios aquí. Es por ello que el alma debe desligarse del cuerpo, ya que éste representaría la realidad que percibimos con nuestros sentidos, los aspectos mundanales que sirven de prisión al alma. Una vez alcanzada la purificación, alcanzado el verdadero conocimiento representado por la idea del bien, el alma deja sus ataduras materiales para que esta sabiduría obtenida le conduzca al término de la inmortalidad, lo que vendría a ser Dios. Y esto mismo le pasa a Juan Ruiz, cuando los deseos y placeres del cuerpo le impiden acceder al buen amor, que es este amor que necesita para poder cumplir sus obligaciones como clérigo. A través de este ejemplo alegórico, Juan Ruiz nos hace replantearnos los engañosos beneficios de dejarse llevar por el loco amor, y cómo el obrar bien, que es equivalente a obrar con virtud, nos acerca a Dios. Para ello es crucial la inteligencia, la razón, como ocurre en el prólogo, en el que Juan Ruiz hace un llamado a la inteligencia al puro estilo Juan Ramoniano. Este fragmento en latín proviene del Salmo 31, versículo 8, y nos viene a decir: «Te daré entendimiento y te instruiré en el camino». Esto es importante porque parte del buen obrar consiste en discernir entre lo que es correcto e incorrecto, e incluso lo que es correcto pero llevado al extremo es incorrecto, como ocurre con Juan Ruiz cuando habla con Don Amor de los pecados capitales y en específico de la lujuria, la cual es mala en exceso pero es necesaria para la conservación de la especie, lo cual pone el punto en la virtud, que sería la mayor prudencia. El libro del buen amor no prohíbe los placeres, lo que hace es intentar orientar al lector para disfrutarlos comedidamente. Y aparte, ya como dato curioso sin relación directa, refleja en su obra, a través de la armonía entre opuestos, el complejo cultural de su época, que es el reflejo de la armonía de la creación del Señor. Los cuentos y las fábulas son tradicionalmente catalogados como géneros breves. Un cuento es una unidad que puede funcionar perfectamente independientemente de un libro mayor, razón por la cual se autorizó que el libro del buen amor pudiera tratarse de una recopilación de cuentos y fábulas ordenada, aunque como veremos esto se ha descartado. En fin, la Edad Media es una de las épocas, por no decir la mejor época de la cuentística, precisamente por el gran carácter moralizante de la literatura y la mezcla de las diferentes corrientes culturales. En este tiempo, lo que vendría a ser España integró a diferentes culturas que convivieron durante siglos. De este modo, la península se convirtió en el puente de transmisión de la cultura islámica y hebrea hacia el occidente europeo, gracias a la incentivación de las traducciones de las obras que se impulsaron en reinados como el de Alfonso X. Obras pertenecientes a la cuentística oriental como el Calila Edimna o el Sendévar, además de obras como el Rómulus o el Isope que recogían fábulas del mundo clásico como ya dijimos, influenciarán en la cuentística haciéndola más accesible a través de los ejemplos tanto para el pueblo como para sus gobernantes, los cuales la moral predicada les ayudaba a cumplimentar su cargo de responsabilidad, como podemos ver muy claramente en el Conde Lucanor, por ejemplo. Pero en fin, esto ocasionaba que se escribieran obras como el libro de los gatos, el libro del buen amor, el libro del caballero Cifar, el Conde Lucanor, que son los títulos más importantes de la cuentística medieval, su edad de oro. Así pues, vamos a hablar del libro de Arcipreste y de todas sus fábulas y cuentos, que normalmente la crítica cifra en 33, de los cuales 25 son fábulas de las que vamos a comenzar a hablar.
Por ello, como ya hemos dicho, estas fábulas provienen de las grandes recopilaciones latinas que circularon durante la Edad Media y a las que Juan Ruiz debió tener acceso y tal. Tampoco quiero aburrir mucho, dudo que haya personas que me escuchen. El caso es que el arcipreste, más que traducirlas para incorporarlas a su libro, las modifica en ocasiones para darle el enfoque que quiere, además de que hay alguna fábula que es una invención suya, como la del león y el caballo, que sirve para ejemplificar el pecado de la gula, el cual es, bajo mi opinión personal, las cuadernas más divertidas y más bonitas de todo el libro del buen amor. O sea, basta con decir el comienzo: la golosina traes, goloso laminero, cuantas quieras tú gustarlas tú primero. Es buenísimo, o sea, son malditamente alucinantes. Además de que el ejemplo es bien raro y curioso, lo dejo para la curiosidad del espectador o audiencia. En fin, respecto a los 8 cuentos restantes protagonizados por humanos, tenemos algo más complejo entre manos. Por ello, vamos a seguir la clasificación de Félix Lecoy, que hizo 3 apartados compuestos por cuentos morales, donde entran el ermitaño borracho, el ladrón y los 2 perezosos. Cuentos cómicos, en los que entran el hombre que casó con 3 mujeres y Pitas Payas. Y cuentos eruditos, en los que entran el hijo del rey de Alcaraz, Virgilio Nigromante y la disputa entre los griegos y los romanos, uno de los cuentos más importantes del libro del buen amor y que destaco personalmente porque me hizo gracia estar leyendo tan tranquilo y que diga: yo les respondí que le daría tal puñalada, que en tiempo de su vida nunca la viese vengada. La verdad, bastante basado de su parte. Pero entrando en los cuentos morales, tanto el ermitaño borracho como el ladrón y el diablo circulaban en la tradición de los exempla y contaban con versiones en romance. El ejemplo del ermitaño nos advierte de los peligros a los que lleva el alcohol, y se recogió en obras como el libro de Apolonio, y el ladrón y el diablo se encuentra en el Conde Lucanor, es el ejemplo 45. Y por último, el de los 2 perezosos, más que para ejemplificar el vicio de la pereza, este sirve para condenar la capacidad verbal de los 2 perezosos para inventar mentiras basadas en este defecto. Continuando con los cuentos cómicos, hallamos al célebre Pitas Payas, pintor de Bretaña, uno de los ejemplos más significativos del libro, en el que nuestro protagonista, un pintor recién casado, emprende un viaje largo de trabajo, no sin antes, ya que no se fiaba de su esposa, dibujarle una oveja debajo del ombligo para saber si tras su vuelta ella se había acostado con alguien. El tiempo pasó y a la mujer un mes se le hacía un año, razón por la cual tras unos meses le decidió engañar con otro hombre. 2 años después llegó a los oídos de la mujer que su esposo volvía. Ella, con la oveja borrada tras tanto engaño, le pidió al hombre con el que se acostaba que le dibujara como pudiera una oveja, con la prisa que terminó dibujando un cordero por equivocación. Una vez el pintor volvió a casa, cuando estaban los 2 solos, el pintor le pidió ver la oveja. Ella accedió y él se sorprendió por ver un cordero en su lugar. Pitas Payas, enfadado, le pidió explicaciones, y la mujer, que siempre saca a florecer su ingenio, le dijo: «Pues ¿qué esperabas? ¿Que tras 2 años la oveja siguiera siendo oveja y no cordero? Haber vuelto más pronto y seguirías viendo la oveja que dejaste, pero tras 2 años lo raro es que no creciera». Este cómico cuento guarda una comicidad oculta, ya que favorecía la risa mediante el erotismo producido por la sucesión de imágenes de la esposa desnuda o parcialmente desnuda, además de que guarda la posible referencia en la fonética del juego de palabras entre corder y carner, cuernos. De este exempla, del que no poseemos versiones anteriores, sirvió para crear multitud de versiones en la literatura europea posterior, con versiones en España, Italia, Inglaterra y sobre todo en Francia. Aún así, las últimas investigaciones sospechan que podía haber estado presente en la oralidad, en tiempos de Juan Ruiz, aunque no hay muchas pruebas sólidas. El otro cuento que comparte el adjetivo cómico con Pitas Payas es el hombre que quiso casar con 3 mujeres. Este ejemplifica la debilidad que el matrimonio produce en los hombres. En él, el protagonista, que es un joven robusto, decidió casarse con 3 mujeres. Ante esto, su familia le dice que primero pruebe a casarse con una, y al mes pruebe con la siguiente, y así. Al cabo del mes, cuando debería de casarse con la siguiente mujer, este dice: «No, qué va, sí me sobra ya con una, la puedo hasta compartir». El cuento cierra con la prueba de la debilidad adquirida en el mes, con que antes el chico podía girar el molino de la familia con gran facilidad y ahora se siente incapaz. A diferencia de Pitas Payas, de este ejemplo sí conservamos versiones anteriores escritas en latín, que se encuadran en obras misóginas latinas y romances del siglo XIV y XV, aunque existen diferencias en el número de las mujeres y el periodo de prueba, pero nada diferente al objetivo supuestamente didáctico. Al final, estas obras censuran el carácter supuestamente tramposo y enredador de la mujer. Ambas coinciden en ser historias misóginas y con pervivencia en la cultura oral. Ya para terminar, tenemos los cuentos eruditos, en los que ambos poseen una tradición escrita detrás, tanto occidental como oriental. Para comenzar, tenemos el hijo del rey de Alcaraz, que sirve para subrayar la importancia de la astrología y para justificar la irresistible vocación del mujeriego de Juan Ruiz, ya que nació bajo el signo de Venus. Es en este cuento que nos encontramos una fuente directa muy similar a la original, aunque se debate sobre ello. Por esto mismo voy a limitarme a contar la supuestamente original en vez de la versión de Juan Ruiz.
Esta versión es un pasaje de la historia insertada en el libro hispanohebreo El Mesal Hakad Moni, escrito en 1281. En él, un monarca de Caldea confía el horóscopo de su hijo recién nacido a sus 4 astrólogos favoritos, los cuales le dicen por separado que su hijo, por ser Escorpio, morirá por fuego, por el eclipse en el momento del nacimiento morirá ahogado por la concurrencia de Saturno, será apedreado y morirá, y por la influencia de Marte y Saturno, otra vez que pesado Saturno, morirá de año de caída. El rey ante esto manda matar a estos 4 tíos estos, pero un consejero le aconseja que no los mate hasta que no vea si sucede así su muerte o no. Por ello les deja vivos encerrados en prisión. Un día, cuando el príncipe cumple 25 años, sale de caza contra el deseo de su padre. Es en ese momento cuando es sorprendido por una violenta tormenta cuando cruza el puente hacia la ciudad. Entonces ahí lo alcanza un rayo, cae al río, se golpea con una piedra y se ahoga. Tras el funeral, el rey se vio obligado a reconocer que los astrólogos tenían razón. Siguiendo con las estrofas que Juan Ruiz dedica a Virgilio, estas proceden de un curioso episodio misógino de Virgilio, en el que, humillado por una mujer que le gusta, este se venga apagando todo el fuego de Roma y dejando el único fuego en las partes íntimas de la chica. Mientras tanto, la historia de la disputa entre griegos y romanos surge de un relato emblemático de una disputa de señas que termina con grandes confusiones, lo que viene a significar la disputa entre griegos y romanos, los peligros de la malinterpretación. Las serranillas posiblemente son uno de los personajes más memorables del libro del Buen Amor. Estas 4 serranas con las que nuestro arcipreste se encuentra en su camino por la Sierra de Guadarrama han suscitado tanto el interés como la polémica, ya que poseen rasgos muy posteriores con respecto a la tradición pastoril anterior. Estos personajes están retratados como mujeres bestias que poseen una fuerza considerable y obligan a Juan Ruiz a mantener relaciones sexuales con ellas a modo de pago del portazgo del hospedaje. Lo que es muy cómico, ya que el arcipreste se pasa el libro tratando de hallar el amor para no encontrárselo de manera forzada e intimidante. Pero en fin, más allá de sus connotaciones míticas legendarias, estas mujeres existían y sus labores eran las de campesinas y pastoras que ocasionalmente cobraban el portazgo, que era un impuesto indirecto recaudado por la monarquía y los grandes señores, y los municipios, claro está. Aunque también se cobraba ilegalmente, como se enuncia en el Codex Calistinus, en el que se avisa a los peregrinos del Camino de Santiago de estas personas que pueden usar la violencia para cobrarlo. Sin embargo, las serranas del arcipreste muestran este comportamiento sexual y violento por influencia del modelo literario de la pastorela francesa, género de poesía erótica de finales del siglo XIII, del que se conoce que Juan Ruiz usó una de estas composiciones poéticas en la que, a diferencia de las clásicas del género, era la mujer la que abusaba sexualmente del hombre. Esto se ve en las grandes similitudes entre ambas composiciones. Por ejemplo, la actitud de coger por la mano a la mujer cuando se tiene la intención de forzarla, acciones que en ambos poemas transcurren igual. El personaje de Doña Urraca, que tanto ayuda en sus misiones amorosas al arcipreste, siempre fue un personaje que llamó mucho la atención de la crítica, posiblemente por el impacto de la Celestina, personaje que atrajo incluso más a los críticos que incluso los protagonistas de su libro, aunque muere a mitad del libro. El peso de este personaje en la obra recae en la importancia como buena medianera según las palabras de Juan Ruiz, además de su papel tan influyente en Celestina. Esto debido a que respecto a su papel ambas son hechiceras ya que actúan en medio urbano e independientemente. Respecto a su papel en la obra, esta se muestra cercana a Juan Ruiz y desata en él una gran tristeza en su funeral, lo cual es interesante porque frente al mal que la trata Conventos hacia el mundo, Juan Ruiz se muestra triste aun cuando las relaciones que le consiguió eran cortas e impuras. Posiblemente su inesperada muerte fuera un recurso retórico para condenar su trabajo y a los desvíos que llevó a Juan Ruiz de obrar apropiadamente, es decir, acercarle a lo mundano, el mantenerle lejos del camino de Dios, pero esto ya es interpretación personal. Frente a la alcahueta de la Celestina, esta se diferencia con que no le gusta el vino y no recurre a la magia como se dice por parte de la crítica de la Celestina. Por ello, pese a estas pequeñas diferencias, podemos decir que Doña Urraca es la predecesora del personaje célebre de la Celestina. La cántica de estos clérigos de Talavera es una de las partes más reconocidas del libro del Buen Amor. Yo personalmente me acuerdo siempre de uno de mis profesores de literatura del instituto que era de Talavera, y ya está, tampoco tengo ninguna cosa interesante que añadir, simplemente que era de allí, en fin, qué mediocre soy. Este fragmento, ya casi al final de la conclusión del vídeo, nos presenta un acontecimiento muy curioso en el que se recoge la protesta de la clerecía hispano-bajo medieval. La archidiócesis de Toledo ante la orden del arzobispo Don Gil en una carta en la que establece el celibato obligatorio, lo cual afecta a muchos clérigos ya que muchos de estos vivían con mancebas, concubinas, algo que se toleraba en la época y ya no.
Estos clérigos se quejan de que los laicos puedan casarse y gozar de compañía mientras que ellos no. Ellos afirman que el matrimonio es natural y seguro, de tal manera que la queja termina cayendo en un tono de protesta colectiva y burlona. Esta mordaz crítica de ritmo alegre, pegadizo y grupal nos hace recordar a la poesía de los goliardos, como apuntó Menéndez Pidal y Lecoy. De esta poesía ya hemos hablado anteriormente en el vídeo, en el apartado de la cultura. Solo nos vamos a detener en el surgimiento de esta poesía, que vino acompañada también a su vez de la poesía culta latina de los siglos XII y XIII. Su vinculación con el libro del buen amor recae en las reflexiones que hacen entre lo sagrado y lo profano, mediante la euforia y la embriagadez. Ellos son los originados del producto híbrido en el que consiste el libro del buen amor, además de que el enfoque personal quebranta la visión teocentrista de entender el mundo en la Edad Media, mostrando el avance hacia una manera distinta de entender el mundo. Pero bueno, con esto terminamos ya el largo vídeo, con una despedida que no viene a decir mucho más que no haya dicho antes, ya que el vídeo es extenso, pero sin embargo me gustaría que mi vídeo haya podido servir para deleitar a la vez que para enseñar, como dice el arcipreste en su libro, docere et delectare, aunque dudo que haya alguien que me haya escuchado, pero bueno, eso es normal en mí ya que hablo solo. Así que aquí os dejo, yo yéndome a dormir con más de 11.000 palabras escritas, son las 3 de la mañana y pues tengo que volverme a dormir y todas estas cosas. Y vosotros, habiendo terminado el vídeo, si os ha gustado, dejadme un like y suscribíos, y que los vídeos tardan bastante en hacerse, y pues hasta pronto.